Bueno, comenzamos esta edición de Cadena Nacional con José Manuel Osandón, el senador RN, aquí en el estudio. Manuel José, ¿cómo está? Yo soy al revés. Sí, usted al revés. Estaba pensando es que en esto, ¿cómo ve la situación de los menores haitianos? Bueno, es un tema súper grave. ¿Lo golpea, lo sorprende, cree que se está exagerando, como dijo Luis Taller? No, mira, lo que pasa es que primero, esto no es un tema político. Lo que hay que pedir es un poquito que ojalá esto no se use para pegarse para los dos lados, echarse la culpa en nada, sino buscar los niños. Pero fíjate que estuve viendo un caso concreto hoy día en la mañana. La Contraloría General de la República le pidió al alcalde de San Bernardo que buscara, ponte tú, que no sé si eran 12, 14, un número así, de niños por reunificación familiar. Y ya habían encontrado 8. O sea, no es que hubieran todos que han desaparecido. Entonces, yo creo que aquí debe haber tráfico, pero también hay un desorden y una falta de protocolo y de rigurosidad impresionante, porque estuve preguntando, había un caso de unas personas ya piden reunificación familiar, llegan al aeropuerto, toman al niño y se van. Aquí nadie controla, nadie fiscalizó. ¿Cómo es eso? Pero falla, no existe la estructura, hay negligencia, no hay recursos. ¿Cómo lo ve? No tengo la información, pero el protocolo está mal hecho. O sea, desde el consulado de Haití hasta que llegue, porque si estamos hablando de que tú, ciudadano haitiano que estás de migrante en Chile, pides reunificación familiar para traer a un hijo, hay un procedimiento, ¿no es cierto? Y ese procedimiento tiene que ser chequeado. No puede ser de que tú vayas al aeropuerto a buscar a un niño como quien va a buscar una maleta. ¿Por qué? Porque ahí sí que podría haber un tráfico fácil. Me extraña que una persona que quiera hacer tráfico, por ejemplo, de niños, llegue con 30 niños al mismo tiempo. Porque es evidente, como también es evidente que nadie los controló, a nadie le pareció extraño que vinieran, ¿no es cierto?, 30 niños juntos. Por eso que esto hay que investigarlo a fondo y nunca perder el foco, es encontrar a esos niños. Veamos, ojalá estén con su familia. María Jesús Wolf, la ministra, en relación a este tema. El presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca. En las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances. Esto fue tras una reunión en La Moneda temprano. Y en la mañana, se están ocupando, como debe ser. Este es un tema transversal, como dice usted. Y que no puede ser para aprovechamiento político. Sí, por eso. O sea, yo espero que no se transforme esto, que empiecen a citar a todo tipo de autoridades al Congreso para que informen lo que están haciendo. O sea, que ojalá estén acá, en terreno, buscando a esos niños. Senador, quiero llevar este tema desde una órbita más macro, más de Estado, más de una preocupación real y no la coyuntura política o un caso que hoy día está en todos los noticieros, en todos los matinales, etc. En la campaña del presidente Kast, la inmigración fue importantísima. Se viene hablando de esto hace mucho rato. ¿Ya? Esta es una realidad. ¿Usted siente que este país ha generado las estructuras para asumir, para hacerse cargo de la inmigración como un tema que es una realidad, que no tiene que ver solamente con la ilegal, que necesitamos esa mano de obra? ¿Cómo ve usted la estructura país, la estructura Estado para esta temática que tiene ahora este caso puntual, llamativo, que aterroriza, etcétera? Yo tengo una visión distinta en algunas partes a lo que se planteó en la campaña y al propio gobierno. Creo que están haciendo un tremendo esfuerzo, pero aquí hay cosas que son claras. Primero, hay realidades totalmente distintas. El tratamiento, ponte tú, de los migrantes bolivianos no tiene nada que ver como deberás tratar a los venezolanos, a los colombianos o a los peruanos, por ejemplo. Nada que ver. La migración boliviana es una migración de trabajo, que entran ilegalmente a Chile porque el propio Chile no le da los permisos. 6 meses, 7 meses y les cobraban $100 por una visa Mercosur, por ejemplo.
Si tú eras un chileno que quería ir a trabajar a Bolivia, Bolivia te contestaba en 6 días y Chile en 6 meses. Y además te cobraba. Por lo tanto, la gente se venía a trabajar en forma ilegal. Pero cuando usted hace una clasificación de peruano, venezolano, boliviano, tiene que ver con características de ese migrante, no que uno es mejor que otro. No. Que pueden haber políticas distintas. Aquí debería haber un equipo trabajando para la migración boliviana, que es una migración que viene por poco tiempo y que es muy importante para la agricultura chilena. Exacto, y es importante para la agricultura chilena. Las cerezas en Chile, que son un producto fundamental para nosotros, la cosecha es un 90% bolivianos. Perfecto. Y esos bolivianos deberían venir con sus papeles al día. Y no vienen con sus papeles al día en gran parte por la ineficacia y la inoperancia de extranjería, que espero que ahora se esté arreglando. Por otro lado, tú tienes que en Latinoamérica hay una institución que se llama CAN, Comunidad Andina de Naciones, que es como la Comunidad Económica Europea, que Venezuela no está, pero sí está Colombia, sí está Bolivia, sí está Perú, sí está Ecuador. Por lo tanto, si tú quieres, por ejemplo, expulsar y quieres sacar a un colombiano de Chile, tú lo pones en la frontera de Perú y Perú está obligado a recibirlo. Pero si pones a un venezolano, no, porque el venezolano no es parte de la CAN. Por lo tanto, tienen que haber políticas distintas. Y además, no partir de la base que todos son todos delincuentes, pues. Entonces, yo sé que el presidente Kast dio instrucciones para buscar y están trabajando un plan que se llama un plan retorno seguro, que sea para que la gente que quiera volver a su patria pueda volver y los que quieran salir y quieran volver, entren por la puerta pero con los papeles al día. Eso es muy importante. Pero Chile claramente no estaba preparado para una migración irregular como la que está hoy día. ¿Y existe una estructura, una arquitectura del Estado para tener esa sofisticación que pide usted? No existe, pero se puede crear rápido. Aquí hay que meterle plata a migraciones. Hay que hacer software y programas y tener un grupo de ingenieros pero potentes, porque Chile tiene la capacidad técnica para poder hacer estos procesos rápidos. Porque mira, ¿por qué esto se generan bolsones de pobreza? Te doy un ejemplo. Vámonos, que el que más conozco son los bolivianos. Un boliviano que viene a trabajar aquí, en 2 días cosechando cereza, gana lo mismo que un mes de sueldo mínimo en Cochabamba. Imagínate, 2 días. Pero como está ilegal, no tiene derecho a bancarización, nadie le arrienda nada y termina en bolsones de pobreza o en contratistas que son, en el fondo, pantallas que se quedan con parte importante de su plata. Totalmente. Bueno, es malísimo para Chile no tener un sistema rápido, automático, para que esas personas entren. Si esas personas no quieren quedarse en Chile, al final, ¿por qué terminan quedándose en Chile? Porque resulta que si salen por la aduana, o sea, si salen por un lugar oficial, tienen que pagar una multa y quedan con prohibición de ingresos. Por lo tanto, no pueden venir a la próxima cosecha. Terminan quedándose acá. O sea, hay un incentivo perverso. Y para eso hay que tener una política migratoria basada en un gran sentido de humanidad. ¿Por qué partir de la base que los migrantes son todos delincuentes? Los migrantes son un aporte para Chile. Lo que pasa es que hay que ordenarlo. Y eso es lo que el gobierno está tratando de hacer, que no es fácil. Y no lo mezclemos con el tema de los niños, el contrabando. Por eso yo digo, este hecho que es muy llamativo, que es terrible, que genera litros y litros de tinta, ya no se imprime, pero en los portales, horas y horas de matinales, etcétera. Pero es parte de un marco más grande, más grueso. Y es raro que no lo hayan visto antes, ¿eh? Que nadie haya hecho nada. Es muy raro. Es muy raro. Insisto, a mí hay algo que a mí me extraña. Si yo voy a hacer tráfico, no llego por un aeropuerto con 30 niños, porque es demasiado notorio. Sobre todo, mira lo que voy a decir, que esto no es ser racista. En un país que el 99% son blancos y que aparece un grupo de un colegio, nadie le va a dar mucha importancia. Oye, ¿qué colegio será? Pero si ves un grupo de 30 niños de color, tú dices, un colegio extranjero, ¿no es cierto? Y sin adultos. ¿Qué pasa? Y ahí hay una duda, se controla. Entonces, que debe haber tráfico y prostitución, esto es evidente. Pero eso genera y va a la pobreza. Porque además, una de las cosas que nos fuimos dando con el tiempo es que en el caso de los haitianos usaban a Chile para irse a Estados Unidos. Si hay una cantidad de haitianos inmensa que se ha ido. Veamos a Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, exdefensora, quien denuncia que puede haber una denuncia contra el Estado de Chile. Miren lo que dice.
En aquella oportunidad, ya en febrero del año 2023, yo manifesté directamente a las autoridades del momento mi preocupación y la necesidad de poner atención, particularmente para quienes se desempeñaban en frontera, en control migratorio, de determinar si es que no estábamos en presencia de algún tipo de delito constitutivo, por ejemplo, de tráfico de migrantes o trata de personas. En su oportunidad, solicitamos específicamente la creación de una instancia de trabajo en esta materia, la que la subsecretaria de la época, Yolanda Pizarro, estimó pertinente crear, pero que desafortunadamente no operó. Ella explica que expuso los antecedentes, vemos que ahora la Defensoría de la Niñez evalúa una denuncia contra el Estado, o sea, está ahí el tema, está álgido. No me parece que quieran denunciar al Estado de Chile. ¿Por qué no buscamos los niños, vemos la verdad? Vemos si son casos puntuales, si es algo masivo o no. Yo ya te acabo de dar el ejemplo. Yo creo que hay muchos de estos casos que son falta de protocolo y falta de una negligencia absoluta de todo el aparato nuestro, digamos, para darle la importancia que tiene a un proceso de reunificación. Johannes Kaiser dice que hay que llamar al COSENA para esto, que este es un tema de policía, no un tema social. Bueno, hoy día seguridad. Es que el COSENA no es para eso tampoco. No, lo que hay que hacer es trabajar a las policías con todo como lo están haciendo para buscar esos niños. Yo te decía una cosa, los municipios tienen un tremendo rol en esto. Senador, las oficinas de la niñez y todas las OPD que existen en los municipios tienen muchos contactos, muchos de esos niños van a colegios, van a escuelas, han ido a consultorios, empecemos a buscarlos. salgamos de la contingencia y de las políticas de Estado y hablemos un poco de política partidista. Ayer estuvo acá María José Hoffmann, la Pepa Hoffmann, la exdiputada, vicepresidenta de la UDI, hablando de Chile Vamos y tiró una sentencia. Ella dijo, seamos realistas, Chile Vamos se acabó. Hoy día hay que pensar en otra cosa para mantener el gobierno en la derecha. ¿Cómo lo ve usted como RN? ¿Está de acuerdo? Me importa re poco. La verdad es que lo que hace es que ella parece que es parte de su pega. Yo creo que lo que hay que hacer aquí... Yo lo digo como una opción electoral, por ejemplo, para un sector que se siente identificado con los valores, con la visión de Chile Vamos. Lo que pasa es que ella pertenece a un partido que se la comió a los republicanos. ¿Quiénes son los republicanos? Los republicanos son todos UDI. Partiendo por el presidente. Sí, todos UDI. ¿Quién más UDI que José Antonio Caz? Imposible. Y se los comieron. Entonces, claro, andan buscando atacar a Chile Vamos como sea para desarmarlo. Yo lo que haría, si tuviera en mis manos una varita mágica, copiaría la Concertación, que es yo creo que un poco lo que ha tratado de hacer el presidente Caz. La Concertación fue capaz de juntar a enemigos acérrimos. Ojo, la historia de Chile mostraba que el Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano eran grandes enemigos. Fíjense que el presidente Caz en su gabinete hizo algo así parecido. Y si eso en el futuro, más que matar a Chile Vamos, se transforma en hacer una coalición más amplia para darle gobernabilidad al país, lo encuentro maravilloso. Pero no andan matando al equipo de él porque se le fueron los de ellos. En el fondo está demócrata, o sea, hay mucha gente amarillo, mucha gente independiente que están en el gabinete y que ha demostrado que el presidente quiere hacer una cosa mucho más amplia. Si eso se formaliza, maravilloso. Yo siempre he dicho, copiemos la Concertación. Sí, pero la Concertación lo hizo muy bien. El secreto de la Concertación, a mi juicio, fue que logró unificar en un gran pacto, que fue más que un pacto electoral después, a sectores que eran muy distintos, sectores cristianos, más bien conservadores como la ADC, con sectores mucho más progresistas. Usted ve una unificación. Sí, pero con un objetivo común. Exacto. Y con mucha generosidad, sí, buscando acuerdos. Sí, pero... Y después el Frente Amplio destruyó todo eso, hablaba de la cocina, que como que los acuerdos fuera... El que llegara a un acuerdo es como es malo, es macuco, es algo turbio. No, al revés, es ceder. Bueno, los republicanos hablan de que está sobrevalorada la negociación y los acuerdos, hablan de la derechita cobarde. Hablaban. Yo creo que hoy día están en otra parada. Y por lo menos la parada que tiene el presidente de la República, que es el que más me importa, es totalmente distinta a lo que tú me estás diciendo. Sí, igual la semana pasada la diputada del Partido Republicano, Stephanie Heldred, habló de la derechita cobarde en el programa ahí de Agricultura. Cuando nosotros vemos la lógica del parlamentario, y sobre todo el parlamentario diputado, que son 4 años, todos tratan de resaltar porque no los conoce poca gente. Entonces hay que decir algo y hay que dejarla grande donde uno va. Eso no es así. Yo no he visto, por lo menos en el Senado republicano, no tiene una actitud negativa hacia nadie ni es calificadora. Al revés,
han sido muy conciliadores y han trabajado impecable en el Senado. Mencionó el Senado. Bueno, está la discusión, ¿cierto? La mega reforma se aprobó en la comisión, solo con votos que son mayoría del oficialismo. Habló Diego Ibáñez del Frente Amplio, comparando esta votación de la reforma con la del 2014. Miren. Aquí hubo una renuncia por parte del Ejecutivo a construir una mayoría transversal. Para ser bien franco, por más que critiquemos la reforma del 2014, con todos los argumentos que ustedes puedan dar, el 2014 el Senado votó a favor en general. ¿Cómo se pudo votar en general? Porque se armó una mesa técnica, porque se armó un protocolo de acuerdo, porque en algún momento desde el oficialismo de ese entonces uno puede evaluar la acción de los actores políticos. Hubo un Saldívar, hubo un Lagos Weber que promovieron un espacio de transversalidad. ¿Qué le parece esa? Lo importante son los resultados. Si no sacamos nada con llegar a acuerdos así tan amplios, si no funcionan. Yo creo que ellos cuando partieron, se partió hablando de esta reforma, anduvieron cerrando la llave al principio. A ver, yo creo que esta reforma es una reforma bien complicada de entender. Y yo diría que es súper valiente, pero con un dejo suicida. Porque mira, ¿quién puede entender que un presidente de la República diga que para que este país vuelva a ser competitivo del 2030 en adelante, que es verdad, porque hemos perdido la competitividad, voy a bajar los impuestos y voy a recibir menos plata por el futuro de Chile? Cualquier político tradicional jamás habría hecho eso. ¿Por qué? Porque quiere más plata. Y sobre todo que le están entregando un gobierno bastante deficitario, con problemas económicos. Entonces, si uno analiza, mira, yo soy parlamentario andino, y uno ve cómo, ejemplo, la economía en el Perú no ha ido pillando, estaban muchísimo más atrás que nosotros. Quiero agarrar ese término suicida. ¿Se refiere a un suicida de popularidad política o No, suicida económico de la apuesta que se está haciendo? Suicida en el sentido de decir, oye, este gallo, ¿qué es lo que pretende? Porque me parece súper valiente decir que cualquier político tradicional hubiera dicho que esto es suicida porque es bajarse los ingresos cuando yo voy a ser presidente. Al revés, yo quiero tener más ingresos. Y el caso del presidente Kast dice, mire, estoy dispuesto a restringirme, a asumir un montón de costos, como el tema del MEDCO y todos los temas que tiene que hacer, que lo han criticado muchísimo, ordenar el Estado, pero en beneficio de que el 2030 volvamos a ser un país competitivo. Me parece súper valiente y correcta la situación. Ser oposición en un proyecto como esto es muy fácil. Tú le podías encontrar los peros que queráis, pero lo único que te puedo decir yo es que la gran reforma que hubo y que se hizo, la gran reforma tributaria, no anduvo ni por las tapas de lo que se nos dijo. Entonces, hoy día, no confundamos la palabra suicida como algo negativo. Lo estoy diciendo que cualquier político tradicional hubiera hecho todo lo contrario. Escuchemos a Rodolfo Carter, que habla de tener fe en que esto va a dar resultados, que el mercado va a ser capaz de desarrollar esto. Creo interpretar al ministro y probablemente a quienes vamos a votar a favor, que las vigas maestras de esta decisión de recuperar Chile, de volver a ponerlo en el centro del crecimiento, para recuperar los 3 pilares que hicieron famoso a Chile: pagar tus cuentas, no gastar más de lo que te ingresa y desatar las velas de la creatividad de la economía chilena, haciendo fe en el sector privado y no cargándole con impuestos que al final generan solo cesantía, especialmente entre mujeres y jóvenes. ¿Tiene confianza usted? Absolutamente. ¿En esto? Absolutamente. Y creo que Carter tiene razón en lo que está diciendo. O sea, a ver, lo que te digo, si tú analizas, porque tú, el desarrollo económico en la agricultura del Perú y de cosas competitivas, impresionante cómo han crecido, copiándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos menos competitivos. Y somos menos competitivos porque nosotros mismos le hemos puesto trabas. Entonces, el pensar que porque le vas a bajar los impuestos a las grandes empresas, si lo que estás haciendo es que vengan y compitan esas grandes empresas para que den más trabajo y ahí empiezan todos para abajo. Si ese es el tema. Que es difícil, ¿ah? Es difícil entenderlo, porque uno cree, y la gente en la calle cree, que si tú dices cómo recaudar más, hay que subir impuestos. Y eso es mentira. Muchas veces para recaudar más hay que bajar impuestos. La senadora Chicardini obviamente tiene otra postura y habló que no se puede tener fe porque el ministro Quirós no es ni Dios ni la Virgen, dijo. Mire.
El ministro Quirós no es ni Dios, ni que yo sepa, menos virgen. Lo que esperan los chilenos es que exista una política fiscal seria y que tenga evidencia empírica, que tenga base técnica, que sustente las acciones que hoy día plantea, ¿no es cierto?, el gobierno en esta mega reforma. Entonces, cuando yo escucho a algunos senadores de derecha que dicen, ¿no es cierto?, de que, mire, yo voy a votar la idea de legislar porque tengo fe, porque yo confío, porque yo espero, porque tengo esperanza, yo de verdad, francamente, creo que eso es tremendamente irresponsable. ¿Es un tema de fe esto? ¿Tiene razón la senadora o está equivocada? Primero dijo una cosa que te confundiste, dijo, no es ni Dios ni la Virgen, no dijo eso. No es ni Dios ni es virgen, que es distinto. Sí, pero no quise entrar en... Bueno, primer punto. Porque no sé eso. Ya, sí. Segundo, no es casado, así que no creo que sea. Segundo, ella lo que no explica es lo siguiente, que la economía no es una ciencia cierta. La economía sí necesita fe, sí necesita actores, por supuesto. Y hay que tener esperanza y creer. Hay mucha información empírica, sí hay. La reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet no anduvo ni por las tapas. Ahí tenía un ejemplo concreto. Tienes un montón de ejemplos de países de la OCDE que han bajado los impuestos y han subido su crecimiento. Y al final recaudan más que lo que recaudaban antes y tienen crecimiento, tienen empleo, tienen desarrollo. Por tanto, esta es una ciencia que no es cierta. Pero, ¿sabes, senador? Lo de la OCDE, que siempre lo sacamos a colación y todo, esto es como las elecciones, que todos analizan los números de una manera, porque está lleno de países que han bajado y que han subido su crecimiento, pero tienen sistemas menos integrados, más integrados. Sí, claro, pero lo que sí es claro... Se habla mucho de Irlanda, por ejemplo, que es un caso totalmente distinto. Sí, claro, pero en Latinoamérica, cuando tú debes, si alguien quiere venir a invertir acá, le conviene ir a invertir al lado que a nosotros, porque lo primero que analizan es impuestos. Nosotros tenemos garantías que no tiene nadie en Latinoamérica. Nosotros tenemos institucionalidad que es un lujo. Ahora, la gran preocupación que incluso han planteado algunos economistas, han estado sentados acá, Ignacio Briones, gente de centro derecha, liberales, es que dicen, nos parece una buena reforma. Si aquí la duda, el riesgo que se está corriendo es que va a ser matemático, automático, que va a haber menos ingresos para las arcas fiscales rápidamente, automáticamente, y lo otro es una apuesta. Lo otro es esperar que resulte, que haya mayor inversión, que esto agilice la economía. ¿Es el momento para eso? ¿Pero igual es la solución entonces? No, pues por eso yo le pregunto, ¿cuál es su visión? Hay que apostar, hay que ser más conservador. Hay que apostar, pues. Lo que sí hay que hacer es gastar bien lo que gastamos. Yo tuve una reunión con un agente de salud hace poco, porque hay un recorte de salud que es muy duro y que ojalá no existiera. Pero a lo mejor eso se podría minorar casi sin hacer recorte. Me encantaría que no se hiciera el recorte, pero que vieras cómo ajustar los gastos, cómo se gasta hoy día. Fíjate que en un hospital la persona me llevó un ejemplo y me dijo, mire, esta máquina vale 1.000 millones, operarla 500. El hospital la arrendó en 3.500 millones. O sea, se gastaron 2.000 y tantos millones de más en una máquina por no comprarla. Y ahí me dijeron, sí, es que hay un problema, ¿sabe qué? Hay un problema burocrático, que el subtítulo, creo que es el 29, no tenía presupuesto. Por lo tanto, el hospital no tenía presupuesto para comprar la máquina que necesitaba, pero sí tenía plata para arrendarla en más del triple de lo que costaba. ¿No te crees que esa cuestión se puede arreglar? Senador, yo estoy 100% de acuerdo. Y eso es lo que hay que hacer. Y creo que hay que darle más. Entonces ahí hay más plata. Pero mi pregunta porque si la gastas bien, a lo mejor por menos plata tienes el mismo resultado. Mi pregunta es, y si yo lo pregunto, ¿es automático agilizar el Estado? Por eso, pero lo que va a ser automático el recorte. Bueno, en la apuesta, porque si no nunca va a haber crecimiento. Estoy de acuerdo. Por supuesto que es una apuesta. Y por eso que cuando hablaba Carter decía que había que tener esperanza, hay que tener esperanza. Y la senadora Chicardini decía que como que tener esperanza era como poco concreto. Pero sí, por supuesto, cualquier desarrollo económico, de la pyme hasta el mayor negocio, siempre es una apuesta. Pues. Si tú podés poner una panadería, podés ser el mejor pan del mundo, pero si no tenés quien te lo compre, o si no lo vende, te va a ir mal, pues. Ahora, fíjese que en relación a los recortes que estábamos hablando ahora, habló Álvaro Ortiz de la ADC, que entregó votos, ¿cierto?, para lograr aprobar el mayor endeudamiento. Y él decía, entrego este voto, estamos abiertos a escuchar porque hay un compromiso de no aumentar los recortes. Escuchemos. En conversaciones previas con el Ejecutivo se nos aseguró que se van a detener estos recortes en diferentes áreas que está sufriendo nuestro país, principalmente en salud, pero también en vivienda, en seguridad, en educación. Por eso votamos favorablemente, porque tal como lo dijimos fuerte y claro, este sábado recién pasado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, somos un partido de oposición, pero
una oposición que dialoga, no basado en trincheras. Eso. Fíjate que hablando de todo este recorte, el hospital que yo conozco más que el Hospital Soto del Río, tuvo el año pasado un presupuesto que llegaba hasta noviembre. El 3% lo mata, es muy complicado, hay que estudiarlo. Pero nadie dice que el verdadero recorte se hizo el año pasado, en el presupuesto del 2025. Se está hablando que al Sotero del Río le van a reducir 3.000 millones de pesos en este recorte. ¿Ya? En el presupuesto del presidente Boric le redujeron 32.000 millones de pesos y no hubo ni un paro, nada. Es lo primero que yo le dije a muchos dirigentes. Bueno, ¿y qué pasó? Que se quedaron callados en esa época y ahora hay paros todos los días por 3.000 millones. Los 3.000 millones hay que buscar la solución porque el Sotero del Río no da más. No da más. O sea, no resiste esos 3.000 millones. Pero sí, a lo mejor, si tú reestudias cómo se están gastando las plata, creo que hay una deuda inmensa, porque tú en el hospital, de operaciones a empresas que al parecer mismos médicos son los dueños, que operan en las tardes y cobran, y hay re pocas operaciones en la mañana. Entonces, si pudiéramos ordenar todo eso, a lo mejor no hay nada que hacer, o sea, la plata estaría, porque así como está funcionando, nuestro hospital no da más. Oiga, a propósito del Senado, y le muestro un titular que tiene que ver con lo del secretario general. El Senado ratifica a Luis Rojas como secretario general con 45 votos a favor, la salida de Guzmán. ¿Qué le parece esto? Bueno, me parece extraordinario. Creo que Luis Rojas, no lo conozco mucho, pero lo que lo conozco es una tremenda persona, tiene un prestigio. A mí me impresionó de haber conversado con todos los senadores exdiputados, todos. Y todos tenían una tremenda impresión de él. Es más, lo conversé con el presidente Boric, y la palabra del presidente Boric dijo: Luis Rojas es una persona decente. Y el presidente Kast me dijo lo mismo. Es una gran persona, los dos. ¿Y la salida de Guzmán? Bueno, la salida de Guzmán, él cumplió una etapa. Yo hice, mira, me acusan que soy el culpable y es cierto. Yo era presidente del Senado, el periodo administrativo de él se acababa el 10 de marzo a las 23:59. ¿No es cierto? Y yo, usando la autoridad que tenía, lo hice y lo ejercí, que se acababa. Creo que él cumplió una etapa, llevaba 8 años y bastaba con eso. ¿Y qué le trajo problemas? Eso lo... Tú te imaginas la cantidad de problemas que me ha traído, pero al final terminó en que hoy día tenemos un secretario general que va a poder partir con un proceso nuevo. Y mire, yo quiero ser súper claro, yo jamás he dicho ni nunca he acusado de que yo estuve en contra o que saqué, porque apliqué mi autoridad a Guzmán porque fuera corrupto, se hubiera robado un peso. Eso no es así. No es una persona corrupta ni nunca se robó ningún peso. Eso es mentira. Yo no estaba de acuerdo con la forma de administrar y yo creía que había cumplido una etapa y que el Senado necesitaba una refrigeración, un aire nuevo. Y tenemos una persona con una tremenda experiencia. Fíjate que una de las cosas que me di cuenta era que el Senado, siendo mucho más chico, sí, mucho más manejable en el área legislativa, en toda la parte tecnológica de la área legislativa, es mucho peor que lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el sustento de las comisiones que tiene el Senado es sobre la base de los profesionales que tiene. Si tiene abogados de primera línea que hacen una pega impresionante, que se acuerdan hasta de la última coma, pero ahí falta un sustento tecnológico que la Cámara de Diputados lo tiene, y quien lo hizo en la Cámara de Diputados fue nada menos que Luis Rojas. Usted, como presidente del Senado, estuvo en conflicto con los funcionarios, está toda esta situación de la revisión de los sueldos. Hemos visto ahora algunas investigaciones de gente que fue recontratada, contratada, despedida. Pero no por mí. No. Ahí está la diferencia. No. ¿Qué le parece toda esta situación que se está viendo? Sí, lo que pasa es que yo he pagado los costos, por ahí han dicho que yo fui una persona conflictiva. Eso de la Cámara, más de 2.000 millones entre indemnizaciones de gente que fue recontratada después. Pero eso no es conmigo, todo lo contrario. No, le pregunto. O sea, por darte un ejemplo, mira, por darte un ejemplo. Cada 4 años se va la mitad de los senadores, ¿ok? Y la mitad de los senadores, los empleados de los senadores son empleados del Senado, no de los senadores. Entonces, yo lo primero que dije es, si un senador se va, no se pueden recontratar a las personas que trabajaban con él. Y se contratan solo y si no se les paga una indemnización. Porque era la papa, po. Yo me iba, mi gente era indemnizada y mi amigo del lado los contrataba de nuevo. Se gastaban fortuna con la plata de todos los chilenos. Otra cosa, prohibí
de que cualquier persona fuera recontratada por el Senado. Hay mucha gente que trabaja en el Senado que trabajó en alguna vez con un senador. El senador se fue, tenía buenos pitutos y los dejaba todos trabajando. Entonces este globo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Por ejemplo, que me han criticado mucho, y eso fue la guerra que me declararon, la Fundación Salvador Allende tenía cuadros arrendados por 12 o 13 millones de pesos anuales al Senado, cuadros que ni siquiera estaban en el Senado. Y todos callados, todos lo pagaban. Todos los presidentes de izquierda y derecha calladitos todos los años pagaban. Yo no... Dije, no, ¿cómo se le ocurre? Este Senado no tiene nada que estar arrendando cuadros y menos cuadros que no están. Lo corté, listo. Me empezaron a perseguir por todos lados. Entonces, yo pagué el costo de no hacerme el gringo, sino que dije aquí, yo voy a enfrentar las cosas que son irregulares. Y lo hice hasta el final. Y estoy muy orgulloso. Oiga, me gustó eso de... Ahora entiendo que no es solo entre ejecutivos de televisión que los despiden de un canal porque les fue mal y después se van a otro con la indemnización y vuelven al mismo canal. Lógico, no corresponde. Pasa, ¿no? Pero es la plata de todos los chilenos. Muy bien, sí. Oiga, ¿cómo ve la votación? Tiene mayoría, obviamente, el oficialismo de este proyecto de reconstrucción, pero me refiero a que si usted cree que va a ser un proyecto que va a poder tener un poco más de apoyo o que al final esto va a ser muy matemático. Ojalá que sea. Yo tengo harta esperanza de que también el gobierno sea capaz de negociar algunas cosas. Hay todo un tema con las fundaciones, hay el tema del cense que puso mi hermana Jimena, hay varias cosas que... ¿Tuvo acaso, hermano? ¿Así? Sí. Y tiene toda la razón, o sea, tú no podés cortar algo de cabeza, o sea, hay que ajustar muchas de las cosas, y a mí me da la impresión que el ministro Quiroz se ha dado cuenta que sí, que la política es distinta, la política es el arte de gobernar, y el arte de gobernar es llegar a acuerdos, sin vender tus principios, sin eliminar el centro del proyecto, que para mí es arriesgado, pero es muy potente para Porque el futuro. se ha dicho que si se gana por un voto, se gana por un voto. ¿Usted cree que un proyecto de esta envergadura tendría sostenibilidad por un voto? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que hay pero que si la ley, depende cómo quede la ley. Hay que tratar que no sea así. Pero bueno, si vaya a jugar la final del Mundial y ganáis 1-0, ganaste 1-0, ¿no? Sí, pero ese resultado no queda para 30 años más, que algunos dicen que esto... Depende, pues. Esto va... No, es que esta ley tiene algunas cláusulas que no es llegar y cambiarlas. No, por supuesto. Pero mira, yo creo que sí va a haber... Hay un grupo que se va a negar de todas maneras. Si es que es un tema ideológico. Exacto. Sí, pero hay otro grupo que hay gente de centro izquierda que sí ven que se pueden hacer cambios. Yo te aseguro que si Ricardo Lagos estuviera bien parado hoy día... Weber. Ricardo Lagos Escobar, el presidente que fue un gran presidente de Chile, él estaría detrás de este proyecto. A lo mejor con alguna reforma, pero él sabe, porque él lo hizo, que el crecimiento económico es lo que nos puede sacar arriba. Oiga, para cerrar el tema del embargo por el CAE, de las cuentas, ¿qué le parece eso? Hay algunos que están a favor, otros que dicen que no, que es impresentable. ¿Cómo lo ve usted? Que hay que pagar, pero digo el método. A ver, lo que pasa es que yo creo que primero hay que ver a quién se le hace y debería haber un sistema de ubicarlos a todos primero. No, yo no estoy de acuerdo que vaya y se embargue sin preguntarle nada a nadie, porque mira, aunque tú ganes 3 millones de pesos, podéis tener 4 de gasto. O sea, sí es claro. Esto no es... yo creo que aquí donde se cometen los errores es que decir, mira, lo que pasa es que depende el monto que tú ganas. Pero también tienes que ver cuál es el monto de lo que tú gastas. Sí, sí. Porque tú puedes ganar 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Y mantener a tus dos padres. No solo eso, un colegio particular cuesta 500.000 pesos. Y si tú ganas 2, pero no vas, tus niños no van porque no pagan colegio, porque van a un colegio particular subvencionado o uno gratis, ¿no es cierto? Ya tenés inmediatamente 1,5 millones sobre el otro. Entonces, yo creo que si la persona malamente no quiere pagar, por supuesto que el embargo es una fórmula. Pero para mí, el embargo no debería ser la primera medida. Primero hay que ubicarlo y repactar. Hay una discusión también constitucional, si se puede o no se puede. Hablaron de la tesorería sobre esta situación y, ojo, advierten. El embargo solo puede alzarse si se acredita fehacientemente que el monto es solo remuneración y no hubo confusión con otros fondos. Es súper importante mencionar, y lo colocamos como principio legal, que el sueldo depositado se convierte en un crédito contra el banco 100% embargable. Por lo tanto, aquí es explícito, implícito, pero para nosotros es explícito, que las acciones propias que tiene que realizar el embargado o la persona deudora tiene que ver con relación a lo que se establece en el fallo referido de la Corte Suprema.
Pues está esa discusión también. Bien enredado salió. Es que hay un tema como técnico ahí. Hay un tema técnico, pero también hay un tema humano. Y los que aplican una cosa así tienen que preocuparse del tema humano también. Porque está este tema de la embargabilidad o no, del inembargabilidad de los sueldos. Por supuesto. Pero por eso mismo que lo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero a ver, ¿por qué no gastar un poquito de tiempo y tratar de ubicar a todas esas personas? Bueno, si hay alguien que esté escondido es distinto, pero tratar de llegar a acuerdos de alguna manera para que todos puedan pagar. Acuérdate, cuando esto partió no se podía descontar más del 10%. Lo que pasa es que es cierto que cuando el gobierno anterior planteó de que se perdonaba el CAE, ¿para qué iba a pagar? Po? Te pasabas de pago si pagabas. Po. Entonces el incentivo fue perverso. Porque aquí vamos a cobrar, pero también hay que tener incentivos para los que pagan, po. Para los que han pagado siempre. Ellos también tienen que tener un premio. Senador Osandón, muchas gracias por venir a Cadena Nacional. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hacemos la pausa, ya volvemos con Francisco Vidal en el siguiente bloque.